Cuando hablamos de libertad, este derecho se ve especialmente limitado en el derecho penal. No significa esto que los penalistas debemos estudiar menos el tema de la libertad porque jugamos con la libertad, sino por el contrario. En un libro sobre medidas cautelares, el tema que no puede faltar es la libertad, porque si no entendemos la libertad, no vamos a entender lo que son las medidas cautelares y no vamos a tener un criterio verdadero, exacto, de las medidas cautelares si no entendemos la libertad de la persona. A mí me ha gustado mucho hablar de que una persona condenada por delito debe ser obligada, recomendada a vivir en libertad en el desarrollo de las habilidades. Y creo que una vez que hemos resuelto los jueces que una persona debe ser castigada, no creo, debe ser privada de libertad, tampoco, que una persona ha cometido un delito, viene una respuesta antropológica, sociológica, constitucional y de derechos humanos muy importante. Una vez que hemos comprobado que él cometió el delito, ¿es lo propio una medida privativa de libertad? Y en México tenemos la respuesta de la ley, sí. El hecho de que una persona, después de ser condenada por delito, quede libre es un tema que en México no se cuestiona. Cuando por el contrario, los penalistas, los jueces de ejecución de la pena, los procesalistas deberían de responder, ok, ya hemos demostrado que es culpable de delito. ¿Debe esta persona concreta privarse de libertad? A mí, en lo particular, en mi estudio del primer párrafo del artículo 18, me parece que no. Si una persona después de ser condenada está reinsertado en la sociedad y es claro que no va a volver a delinquir, ¿por qué le privamos de libertad? La libertad es un tema de debate, lo decíamos ayer. Y si no entendemos que es un tema de debate, vamos a dejar pasar los años, como hemos dejado que los años pasen, sin analizar el porqué de la detención, el porqué de la prisión, el porqué de la prisión preventiva, el porqué de la prisión preventiva oficiosa y el porqué de las cárceles. Me ha gustado mucho decir que la cárcel es para las bestias. Es interesante empezar con la apertura constitucional a la detención. Conforme al artículo 16, párrafo quinto, cualquier persona puede detener, lo que significa o puede significar que no hay límite. Cualquier persona. De hecho, esta realidad pone en duda, entre otras muchas razones, el protocolo del primer respondiente, que tiene como tal equivocadamente a la autoridad policial. Si cualquier persona puede detener, por tanto, no es primer respondiente necesariamente el primer respondiente, sino aquella persona que detiene. Algunos abogados me han tratado de engañar, perdón la frase, como extranjero ingenuo, que los soldados del ejército o de la marina no pueden detener. ¿Por qué no? Cualquier persona, porque son mexicanos, porque son ciudadanos, claro que pueden detener y deben detener. Puede hacerlo la Policía Nacional, puede hacerlo la Policía Municipal, la Policía Privada, la estatal, la federal, la de tránsito
y cualesquiera de los cuerpos de policías especializados en los aeropuertos, en control de drogas, control de activos, control fiscal, aduanas, guardabosques, etcétera, etcétera. La Constitución política no ha hecho distinción alguna respecto a la detención, respecto a la pregunta ¿quién puede detener? No hay duda, porque la Constitución política ha abierto el derecho de detener, si se puede hablar de un derecho, cualquier persona. De hecho, puede detener la víctima, los ofendidos, los amigos de la víctima y de los ofendidos, los testigos presenciales. Es más, hasta los testigos de oídas. Cuando gritamos deténganlo, cualquier ciudadano puede detener. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal dispone que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito e inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público, existirá un registro inmediato de la detención. He hecho una lectura literal del artículo 16, párrafo quinto. Se trata de un párrafo corto y sin embargo tiene una gran cantidad de contenidos valiosos que conviene analizar. De hecho, como he dicho, el objeto de este libro es analizar con sentido crítico, sin ingenuidades y por ende éticamente ese párrafo. Después de escribir sobre la detención, después de escribir sobre la libertad, después de escribir sobre medidas cautelares, después de escribir un tratado de derecho sobre el derecho como libertad, me he atrevido al final a escribir un libro sobre el control de la detención, para poder plantearme el tema de la detención, de la prisión y de la libertad. Espero ofrecer en ese libro muchas respuestas que no es que no las tengamos, sino que me parece, nos cuesta mucho reflexionar sobre ellas y a veces somos jueces del formato, del machote. Firmamos una prisión preventiva oficiosa, firmamos una prisión preventiva justificada, firmamos una orden de aprehensión sin reflexionar sobre la libertad. Y esto nos ha hecho mucho daño, México. Y llega un momento en el que la libertad termina siendo un concepto gratuito, del que cualquiera opina sin tener criterio valioso. Aclaro, como decía ayer, si no tenemos un concepto claro de la persona humana, posiblemente no tengamos un concepto claro de la libertad y de la privación de su libertad. Muchas gracias.